Mirando este programa, yo tuve el privilegio de hablar anoche con algunos de ustedes aquí en la sede de la Cámara y les mencionaba que este tema de la asociación público-privada y la combinación, la colaboración, la cooperación entre el sector público y privado es realmente lo único nuevo que hay en los temas de reforma del Estado y en modernización de la función pública. La Constitución del 91 en ese sentido fue pionera. Lo mencionaba mi querido amigo y gran socio de todas estas causas, el señor Contralor General de la República. El modelo constitucional que se adoptó en 1991 reconoció, por un lado, el papel que el sector privado estaba llamado a jugar en la construcción de lo público, que creo yo fue el gran aporte en la historia constitucional de Colombia en el proceso del 91. Toda la filosofía que arrancó con la séptima papeleta y que se materializó en el consenso más grande desde el punto de vista político de la historia reciente de Colombia, en esa asamblea constituyente que sesionó 150 días, fue apuntarle a lo público. Fue un poco hacer público lo que antes no lo era, con el gran ingrediente y con el contenido novedoso que la construcción de lo público comprometía también al sector privado. No como en el pasado, en donde toda la filosofía, para los que somos abogados, toda la filosofía individualista del Código de Napoleón, por ejemplo, que impregnó muchos ordenamientos constitucionales, pues quedó un poco en entredicho cuando el movimiento constitucional reciente alrededor de la creación del Estado Social de Derecho y de la defensa del interés público comprometió al sector privado. Y yo quiero dejar eso como un primer elemento que me parece fundamental, porque entender hoy el Estado o entender lo público únicamente como referido al Estado es una gran equivocación. Y por eso el fortalecimiento del sector privado es lo que a su vez robustece el sector público. Y estar en Medellín en la Cámara de Comercio es estar en una muestra de cómo funciona la institucionalidad. En un momento de la historia del país donde hay tantos déficits de institucionalidad, tener una institución como la Cámara de Comercio de Medellín, lo que ha hecho el doctor Julián en la Confederación de Cámaras de Comercio del país, ya lo mencionaba el señor Contralor General de la República, es darse cuenta que nosotros sí somos capaces de construir instituciones privadas e instituciones públicas, y que es en la combinación, en la sinergia, sumando esas dos potencias de lo público y lo privado, como vamos a proyectar este país hacia la modernidad y en una dimensión distinta en el ejercicio de la función pública. ¿Por qué pongo esto de primero? Lo pongo sencillamente porque si hay algo en lo que se han devanado los sesos los grandes teóricos del Estado, es en la relación entre el Estado, el mercado como sector privado y la sociedad civil. Y realmente de esa sinergia de nuevo entre el Estado y el sector privado es que sale la posibilidad de abrirle espacio a los nuevos protagonistas de las realidades de lo público, que son las organizaciones de la sociedad civil que están pues siempre presentes. Y por eso la forma tan novedosa como fue planteada la agenda de este tercer encuentro, pues a mí me llevó a fijar la prioridad de estar aquí presente con ustedes, un poco para contarles cuál es la visión de la Procuraduría y cómo, como ya bien se ha dicho por el señor Contralor, el tema de los organismos de control hoy tiene que apuntar mucho más a crear esa especie de partenariado, de sociedad con el sector privado para trabajar fundamentalmente en lo preventivo. Normalmente las instituciones de control somos vistas como los malos de la película, como los protagonistas del régimen del terror. Eso nos toca en algunos casos cuando ya se llega a palabras mayores, y ahora me referiré a un tema que les confieso hoy me tiene absolutamente indignado con el sector de la salud. Ya hablaré de él. Pero lo que es fundamental es siempre la capacidad de trabajar en la función preventiva. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en el nivel de la Procuraduría, con varias procuradoras delegadas preventivas en ese propósito, pero nos falta muchísimo más y no hay mejor socio para la actividad preventiva que el sector privado. Ayer comentábamos con el doctor Julián y él lo decía, son precisamente los empresarios los que saben cuáles son los riesgos de corrupción en cada uno de los sectores, y eso es un elemento fundamental. No tenemos ni que especular desde los organismos de control en dónde es que están los vacíos, los talones de Aquiles, las grietas por donde se mete la corrupción
en esa materia, porque ustedes saben, los empresarios saben exactamente en cada uno de los sectores dónde están esas debilidades. De ahí la importancia de ese tema. Lo segundo es abierta esa posibilidad por la Constitución en el año 91 y a través de toda la legislación, y no me voy a referir a ella porque aquí ustedes lo van a hacer a lo largo de estos 2 días y en todo ese devenir legislativo que arranca del artículo 338 de la Constitución, de la Ley 200, la 734, la 1474, en fin, toda una sucesión normativa. Lo que es importante allí es ver de qué manera el sentido último de todo esto, de toda esta evolución legislativa, es someter a control, por un lado, a quien ejerce funciones públicas, que como se ha dicho es un poco el género dentro del catálogo tradicional filosófico, pues, y en segundo lugar, quienes están comprometidos en la prestación de un servicio público bajo la vigilancia del Estado. Por eso en el esquema de la reforma constitucional del 68, cuando se crearon las superintendencias, esos temas de inspección y vigilancia se le entregaron al Poder Ejecutivo, normalmente no con facultades de origen judicial. Y en tercer lugar, lo que es más importante, la administración de los recursos públicos. Esos 3 elementos, la función pública como genérica. En segundo lugar, la prestación de los servicios públicos. Y en tercer lugar, la administración de los recursos públicos marca necesariamente el campo que nos va a ocupar aquí durante estos 2 días, con todos los deberes y responsabilidades que supone eso, más los riesgos que supone eso. Y yo creo que eso es lo novedoso de este seminario, el poder un poco poner el dedo en la llaga y que este sea el punto de partida. Yo tengo unas propuestas que voy a hacer al final de cómo conjuntamente podemos construir unos escenarios donde esto redunde además, no en nuevos escenarios disciplinarios para la Procuraduría, sino en un fortalecimiento de la función preventiva, como lo ha señalado ya varias veces el señor Contralor General de la República. Porque ustedes recuerdan que las 3 misiones institucionales de la Procuraduría son precisamente lo preventivo, que ha sido además la parte débil en el ejercicio de nuestras funciones. Por eso normalmente la gente no conoce el trabajo de la Procuraduría, porque claro, no tienen es la imagen siempre del vengador, pues en términos del interés público, con la guadaña decapitando funcionarios públicos, que eso cuando nos toca, pues por supuesto hay que ponerlo en marcha. Pero ese no debe ser necesariamente el punto de partida de lo que es este diálogo que estamos iniciando aquí con ustedes y que tiene que dejar, repito, resultados que redunden en la construcción de un Estado moderno y de unos controles esenciales. Yo les decía anoche a los queridos amigos miembros de la Junta que el caso extremo ha sido la salud, y lo puso también aquí sobre la mesa el Contralor. ¿Y por qué ha sido la salud? Porque ahí confluyen todos estos elementos más un cuarto factor, y el cuarto factor es nada menos que un derecho fundamental de los ciudadanos. Comentábamos con la doctora Lina además que puede que desde el punto de vista de las cuantías, de los montos, la corrupción en el sector salud no sea la mayor, pero es por el impacto que tiene en la vida de la gente, en las necesidades fundamentales de la gente, que es tan odioso y tan lamentable como se ha venido dando en el país, de una manera además tan irresponsable por parte de algunas empresas, el manejo y el cumplimiento de esos deberes que tienen frente a un derecho esencial y fundamental de los colombianos. A mí me tocó como ministro del Interior tramitar en el Congreso con el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la ley estatutaria de la salud, y la Constitución del 91 iba en esa dirección. Es que hay doble protección constitucional cuando se trata de un derecho como la salud, como en el caso de los derechos de los niños, que se quedó explícito además en el artículo 44 de la Constitución. Y por eso les decía, es absolutamente indignante, inaudito, que una EPS, con todo el daño que le ha hecho a este país, y ustedes saben a qué EPS me estoy refiriendo, hoy tenga el descaro de decirle a los colombianos que va a demandar a la Nación y a la Procuraduría General de la Nación por 1.5 billones por las actuaciones que hemos hecho nosotros en favor de la salud de los colombianos. Imagínense ustedes, el mundo al revés, los pájaros tirándole a las escopetas. Estos señores que le han venido incumpliendo durante cuántos años a 4 millones de colombianos, que no han sido capaces de poner en orden esa empresa,
y ahora diciendo que van a acudir al infierno de las leguleyadas temerarias, además, porque que lo piensen dos veces, porque esa es una demanda temeraria, cuando lo único que hemos hecho con el gobierno, por supuesto, con la Superintendencia de Salud, con el Ministerio de Salud y con la Procuraduría vigilando ese proceso, es que simplemente le cumplan a los colombianos. Y tenemos además una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en esa dirección. Luego, que no vengan a confundir la gente y que más bien le cumplan a los colombianos con esos derechos que han sido vulnerados de manera tan clara precisamente por el negocio que han montado alrededor del tema de la salud, que eso no lo vamos a seguir permitiendo. Y fíjense ustedes cómo ese es el caso extremo que lo comentábamos anoche. Obviamente ese es un caso que ha venido lamentablemente en una deriva siempre nociva para los derechos de los colombianos. Pero lo pongo ahí, lo pongo en una esquina, no para generalizarlo, porque lo que sí me parece es que hay que extraer una cantidad de lecciones positivas, de todo lo que podemos hacer en materia preventiva. También lo decía el Contralor, aquí se trata, y yo les confieso, mi padre, además de médico, como lo dijo el Contralor, era profesor de epidemiología y de medicina preventiva, y todo lo que oí en mi casa fue medicina preventiva. No era médico legista, entonces por eso es que creemos en la prevención y no creemos en las autopsias como elemento fundamental de salud pública de una sociedad, o de la salud moral, por decirlo abiertamente, porque ustedes saben que lo que está detrás de esto pues es una bandera de ética pública, al fin y al cabo, para lograr unos escenarios de manejo de los recursos públicos en donde podamos reducir la corrupción y cerrar esas brechas que se han venido presentando en el país en los últimos años. Y por eso en lo preventivo, y anoche lo comentábamos, ese tema de los mapas de riesgo que conocen los empresarios mejor que nadie, ese tema va a ser fundamental para poder establecer un campo común de actuación con la Contraloría General y con la Procuraduría. Ese es un tema esencial. Nosotros hemos venido trabajando igualmente, creo que Procuraduría y Contraloría vamos en esa misma dirección, en toda la transformación digital de nuestras entidades. Y ustedes han visto lo que ha pasado, por ejemplo, a nivel de la contratación pública. Lo mencionaba anoche el doctor Julián Domínguez. Todos esos sistemas de contratación estatal que están hoy sistematizados, por supuesto que están digitalizados, perdón, tienen que ver esencialmente con la posibilidad de tener casi que en tiempo real resultados sobre lo que está sucediendo con la contratación en este país, que sigue siendo la arteria, la vena rota por donde se cuela la corrupción en este país. De ahí la importancia de ponerlo de primero. Billones que están dedicados a las compras públicas, y eso es algo que se sale de control, pero con quienes han sufrido, por ejemplo, los vejámenes de la corrupción en la contratación, que son muchos de los empresarios, muchos de ustedes, y con los organismos de control del lado de ustedes intercambiando información, poniendo en marcha las herramientas de la tecnología de la información, yo creo que podemos hacer una gran diferencia. Nosotros hemos venido trabajando unas herramientas analíticas que son mapas de riesgo de corrupción en casi todas las entidades públicas, departamento por departamento, ciudad por ciudad, municipio por municipio, y cruzar esa información con lo que tiene, por ejemplo, el sistema de contratación pública, con lo que tiene, por ejemplo, la Confederación de Cámaras de Comercio del país, es lo que nos va a permitir no seguir subiendo por la escalera, sino meternos por lo menos en el ascensor con los corruptos y alcanzarlos en el propósito, porque normalmente el crimen organizado, siempre lo hemos repetido con el Contralor, va mucho más rápido que la institucionalidad que trata de luchar contra el mismo. Entonces me parece que hay unos elementos que son claves. Hemos hecho muchos avances, los avances por ejemplo a nivel de legislación, en términos de los pliegos, que ustedes saben eran pliegos sastre, ahora son pliegos tipo, pero nos falta todavía mucho desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de la tipología de la corrupción, de saber cuáles son los modelos que utilizan los corruptos para seguir esquilmando los recursos públicos. Y en ese sentido la colaboración con el sector privado sigue siendo esencial. También un elemento que es esencial, fundamental, es el de la intervención judicial de la Procuraduría. Yo lo menciono siempre porque me parece algo que es una herramienta que hemos subutilizado
después de la Constitución del 91, en donde todo se fue por el mecanismo de la tutela a nivel de la defensa y de la garantía inmediata de los derechos, pero por ejemplo por la vía de las acciones populares nosotros hemos logrado cosas que antes eran impensables. Logramos la mayor sanción a nivel de reparación en el caso de Odebrecht, una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que impuso una sanción económica de 260 millones de dólares cuando estos señores querían negociar con el Estado colombiano para volver a hacer negocios y volver a hacer actividades comerciales en un monto de unos 20 o 30 millones de dólares. Y hay una sanción de 260 millones de dólares. Lo que se hizo en el caso de Medimás, que ya lo mencionaba, una decisión judicial que ellos no pueden desconocer. Ellos primero que le respondan a la justicia administrativa en función de esa acción popular que hemos ganado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo mismo hemos hecho en el caso de la AAA en Barranquilla, en las empresas de servicios públicos, y lo seguiremos haciendo en el caso de todas las situaciones donde se presente una vulneración de los derechos de los colombianos. Porque fíjense ustedes que parte del cuestionamiento que ha habido recientemente en relación con las funciones de la Procuraduría ha sido el decir que la corrupción es un fenómeno allí objetivo que tiene muy poco que ver con la vida ordinaria de los ciudadanos, cuando lo que está demostrado es que la corrupción se le pega como una costra a los derechos esenciales de los colombianos y afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es evidente en el caso de la salud, como es evidente en el caso de la educación. Los contratos del PAE, del Plan de Alimentación Escolar, atacan directamente dos derechos fundamentales de los niños, que son el derecho a la educación y el derecho a la nutrición. De tal manera que todo este debate que ustedes van a tener a lo largo de estos días, yo creo que apunta en esa dirección, apunta en la construcción de lo público, y qué mejor que sea en la Cámara de Comercio, que es el futuro de todo esto. Yo veía lo que mostraba la doctora Lina, la implosión del edificio Mónaco y el nacimiento por este lado de otra institucionalidad. Eso no era institucionalidad, porque eso era parte de esa tragedia del país que se vivió, de toda la patología de Colombia en las últimas décadas, que es el pasado. Eso que se derrumbó es el pasado, y esto que están haciendo aquí en la Cámara de Comercio de Medellín es el futuro. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro siempre, porque al fin y al cabo, hablar de todo esto es hablar de nuevas responsabilidades en búsqueda del interés público. Y les pongo un ejemplo, que es particularmente uno de los sujetos disciplinables que se van a discutir aquí a lo largo de estos días. Nosotros hemos adelantado, después de que murieron 21 personas en la caída de un edificio en Cartagena, el edificio Blas de Lezo, una campaña de búsqueda además de los protagonistas de la corrupción urbana en esa ciudad, y realmente yo creo que ha ido muy bien orientada, porque al fin y al cabo hay no solo pues un gran reconocimiento de la ciudadanía de lo que se ha logrado en Cartagena por una parte, sino que por otro lado hemos de alguna manera arrinconado a quienes desde la planeación urbana habían convertido en el plato exquisito de la corrupción de esa ciudad. Y ahí los curadores han jugado un papel fundamental. Lo último que hicimos, lo hicimos la semana pasada, fue destituir e inhabilitar a uno de los curadores, que era prácticamente una persona que era protagonista de estos grandes esquemas en esa ciudad. Y eso no se daba en el pasado. Y lo digo es simplemente para demostrar que en casos como este vamos a seguir trabajando los temas de prevención, pero en el evento en que nos toque acudir ya al campo disciplinario, pues nos tocará hacerlo en función además de lo que ha sido el camino que han tomado determinadas personas que, asumiendo funciones públicas, lo único que buscan es precisamente su beneficio particular. El excontralor Edgardo Maya, y esto lo comparte también el doctor Carlos Felipe Córdoba, decía que el partido más importante de Colombia es el partido de los contratistas, que el partido de los contratistas es el que mueve la realidad nacional. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a romper esas amarras que existen entre toda esa masa de individuos que creen que los recursos públicos son para ser robados o para ser esquilmados o para cooptar el Estado, y quienes creemos que es posible controlar por la vía de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas esos recursos públicos. Por eso yo insisto, y con esto termino y dejo 3 ideas sobre la mesa para ser discutidas en estos días,
que el aliado más importante que tenemos los organismos de control en este momento, para esto específicamente, es el sector privado. El sector privado ha dado pasos progresivos y muy importantes. Comenzó hace varias décadas con la necesidad de hablar de la responsabilidad social empresarial, después comenzó a hablar de la importancia de la gobernanza corporativa, recientemente de los oficiales de cumplimiento dentro del sector privado, que hoy esas oficinas de compliance, ustedes lo saben, son centrales, vertebrales a la acción de la empresa, a los códigos de ética, a los oficiales de ética dentro de las empresas, y todo eso ha llevado necesariamente a que hoy se hable de una manera diferente y los diálogos sobre ética, que es ética pública, incluso dentro del sector privado, sean el pan de cada día hoy en los países que buscan manejar las cosas con transparencia. Por eso yo diría que, y lo mencionaba anoche en la reunión previa que tuvimos con los ilustres miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, que yo veía tal vez unos 4 escenarios que considero muy importantes. Primero, la necesidad de definir acciones concretas y conjuntas entre los organismos de control, y ahí nos vamos a sentar. Yo sé que el Contralor está completamente de acuerdo con esto, en un equipo de trabajo, Contraloría, Procuraduría y Cámara de Comercio, para ver cómo vamos a operar en diferentes sectores, en diferentes actividades económicas con ustedes en el área preventiva. Además, mientras le aprueban la ley al señor Contralor, que estoy seguro que con eso no va a haber ningún problema en el Congreso de la República. Y ahí, por ejemplo, podemos escoger temas específicos como los temas de las compras públicas, todos los temas de la contratación, los temas de cuáles son los factores de riesgo en cada una de las actividades económicas. Yo ayer les decía que parte de la estructura que queremos mover dentro de la Procuraduría en un proyecto de ley que vamos a llevar al Congreso, de hecho estaba en esta legislatura, pero decidimos con el presidente Duque dejarlo para el próximo 20 de julio en una ley de probidad, es tener un capítulo sobre el papel del sector privado en la lucha contra la corrupción. Y la necesidad de tener, por ejemplo, al nivel de Procuraduría de nosotros, en la cúpula de la Procuraduría, un procurador delegado para el sector privado que sea un canal de comunicación directo con el sector privado de aquí en adelante para que no solo absuelva, sino promueva este tipo de alianzas con el sector privado. Y mostrar esas posibilidades de cooperación. Yo les contaba ayer que, por ejemplo, nosotros en el primer semestre del 2018 logramos con la Cámara Colombiana de Infraestructura en preventiva fundamentalmente contratación que iba por el peor camino, que se acercaba a los 500.000 millones de pesos en municipios 4, 5 y 6 del país. En segundo lugar, que ya lo mencioné, la necesidad de las sinergias a nivel de las tecnologías de la información y la comunicación en la lucha contra la corrupción, que eso queremos hacerlo con ustedes, eso me parece fundamental. En tercer lugar, los temas del diálogo y la capacitación, que es una capacitación de doble vía, como lo comentábamos también con los señores empresarios y dirigentes gremiales, en el sentido que no es solo lo que les va a enseñar a ustedes la Procuraduría de prenderles las luces rojas de cuáles son los deberes y los riesgos que van a manejar cuando tengan recursos públicos o ejerzan una función pública o presten un servicio público, sino que también haya retroalimentación y sea una relación no solo unívoca en donde el sector privado le cuente a las instituciones de control cuáles son esos escenarios de riesgo. En cuarto lugar, la necesidad de tener una publicación de todo esto. A mí me parece muy importante que de estas jornadas salga un instrumento de carácter pedagógico para todos los demás. Lo que ustedes están haciendo acá le sirve a todos los colombianos, no únicamente a los dirigentes del sector privado que van a prestar funciones públicas. Y en último lugar, y con esto termino, anoche lo comentábamos y se lo dejamos hoy sobre la mesa a la señora presidenta ejecutiva de la Cámara, y es la necesidad de poner este tema en el debate electoral regional del 27 de octubre. Esto no tiene sentido si no incorporamos a quienes desde el liderazgo de las políticas públicas y concretamente a los alcaldes y gobernadores no hacen parte de este esfuerzo. Y por eso yo les diría que en ese sentido sí que valdría la pena suscribir un gran pacto, una gran alianza por la transparencia, por la rendición de cuentas en la contratación y en todos aquellos otros aspectos que podamos definir en unas mesas de trabajo. Estamos a menos de 6 meses de las elecciones. Yo los invito a que trabajemos en eso
y en el momento en que se definan ya concretamente quiénes van a aspirar a las alcaldías, en el caso particular de Antioquia, a la alcaldía de Medellín y a las alcaldías a nivel regional también en el departamento, hiciéramos suscribir a esos candidatos un pacto por la transparencia y la rendición de cuentas. Yo termino simplemente agradeciéndoles y destacándoles la novedad que representa este tema para el país. Me parece, e insisto en ello, que estos son los horizontes de futuro en el manejo tanto de los recursos públicos como del interés público, y por eso no puedo menos de felicitarlos por esta iniciativa, esperando además que tengan todos los éxitos en estas deliberaciones y que esto sea un nuevo punto de partida para esas alianzas entre el sector público, entre el sector privado, los organismos de control, que son necesarios para demostrar que sí es posible derrotar la corrupción en Colombia. Muchísimas gracias.